Advertidos siempre estuvieron. Preocupado porque el gobierno del estado de Nuevo León no tomaba ninguna medida en el transporte público para contener la pandemia del COVID-19, es que desde el pasado día 2 de abril decidí emitir boletines informativos con recomendaciones sobre qué hacer al respecto. El boletín se distribuyó por mis redes sociales e incluía a los funcionarios estatales relacionados con el tema, como Noé Chávez del Instituto de Movilidad, Manuel Vital de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Roberto Rusildi de la Secretaría de Desarrollo Económico y el tesorero Carlos Garza. Fue el día 2 de abril cuando propuse por primera vez recomendaciones de política de movilidad con distanciamiento, basados en la experiencia local y en lo que se había estado haciendo en otras partes del mundo. En ese entonces existían en Nuevo León solamente 125 contagiados sin ningún fallecido. Cada semana, a partir del día 2 de abril, insistí en que se requerirían implementar medidas de movilidad con distanciamiento. Sin embargo, el 27 de abril, el director del Instituto de Movilidad anunció una medida en el sentido contrario a lo propuesto, la restricción de horarios del transporte público para que se dejara de prestar servicio en las horas valle. El resultado de esta errónea medida fue que 14 días después se dispararon los contagios y 20 días después los muertos. La tendencia de crecimiento ha seguido con la reactivación económica del mes de junio, julio y agosto. Cuando publicamos nuestro libro de movilidad con distanciamiento, cómo reactivar la economía sin aglomeraciones, la realidad, los análisis y las tendencias de contagiados y muertos indicaban que son las aglomeraciones en el transporte público el medio por el cual se está dispersando el COVID-19 en Nuevo León. Desde las etapas muy tempranas de la pandemia expusimos que lo importante para controlar los contagios era evitar la riesgosa proximidad, no restringir la movilidad. Mencionamos que ciudades y países exitosos combatiendo la pandemia tienen un uso intensivo del transporte público, pero con medidas de distanciamiento social, y mostramos fotografías de los ejemplos de otros países. Requerimos que el transporte público siga operando porque es el medio de transporte más utilizado por los trabajadores de menores ingresos. Y aunque ya no pudimos seguir el ejemplo de ciudades exitosas como Seúl, Taipei o Taiwán, que tienen grandes sistemas de transporte público y en los cuales nunca se dispararon los contagios, al menos deberían tomarse las medidas para evitar las aglomeraciones en el transporte público y que el crecimiento de los contagios empiece a disminuir. Urgen implementar las recomendaciones que ya hemos planteado en muchas ocasiones. Las de cortísimo plazo, que es establecer un escalonamiento de entradas y salidas de los trabajadores por zonas de la ciudad o parques industriales. Que el transporte público sea continuo y frecuente, que solo se pague con tarjeta de prepago. Que el uso de cubrebocas sea exigido a todos al estar abordando el transporte. Por otro lado, a los transportistas se les debe pagar por kilómetro recorrido, no por pasajero transportado, y permitir solamente usuarios sentados cada 2 lugares. Establecer un sistema emergente de rutas preferentes con carriles exclusivos y circuitos cortos con rutas alimentadoras para incrementar la frecuencia de paso. También hay que eliminar el carril de estacionamiento ampliando banquetas e incluyendo ciclovías con señalización provisional e implementar un sistema público de préstamo de bicicletas sanitizadas. Y ya en el mediano plazo es otorgar el transporte público como prestación laboral y lograr un subsidio del 33% en el impuesto sobre nóminas a las empresas que otorguen el transporte público como prestación laboral. De no implementarse estas políticas, los contagiados no disminuirán y seguiremos esperanzados a una vacuna que llegará a mediados del año próximo, y eso sí es que se aprueba. Con las medidas propuestas, la riesgosa proximidad en el transporte público disminuirá sustancialmente y con ello los contagios. Además, utilizar el transporte público como el medio usado por los trabajadores disminuye costos al evitar la contratación de transporte de personal e incrementa la competitividad de las empresas.